La Coordinadora per la Prevenció i Denúncia de la Tortura, de la que la Comissió de Defensa d'aquest col·legi en forma part, és una plataforma que agrupa ara actualment a 47 entitats i associacions de drets humans que tenen en comú, en aquest cas, posen en comú les seves activitats per donar a conèixer i per denunciar i també per prevenir la pràctica d'aquestes tortures i maltractaments que lamentablement i malauradament es torna a constatar que venen succeint i que es continuen repetint. En aquest any la presentació d'aquest informe es va decidir fer-la a Barcelona perquè precisament el dia 6 comença un judici a l'Audiència Provincial de Barcelona en la qual estan implicats i estan acusats per tortura 9 funcionaris de presons precisament que treballaven a Quatre Camins, a la presó de Quatre Camins, i que en aquest cas, després de 9 anys, s'asseuran a la banqueta dels acusats també en aquest cas pel Ministeri Fiscal i per diverses acusacions, i entre elles també una acusació popular, per respondre d'aquests càrrecs tan greus per haver comès o per haver presumptament comès aquestes greus pràctiques. Sense més, passaré la paraula al Jorge del Cura, que és el portaveu de la coordinadora estatal, que abans no ho he dit, però agrupa actualment a 47 associacions, que a Catalunya són 12. Per tant, sense més, passo la paraula amb ell, que farà una visió resumida d'aquest informe, de les conclusions d'aquest informe, i també farà una valoració de la publicació última del Comitè per la Prevenció de la Tortura relativa a la visita que va fer el maig i juny de l'any 2011 a l'estat espanyol, que s'ha conegut precisament aquesta setmana i que també ens sembla que val la pena comentar. Gràcies a tots. Buenas tardes, buenos días, buenas mañanas. En principio, agradeceros a todos vuestra presencia y voy a intentar resumir el informe, un informe complejo sobre la situación de la tortura en el Estado español. En el informe se han recogido aquellas situaciones, aquellos casos de agresiones policiales o por funcionarios públicos, casos de tortura, malos tratos, violencia o brutalidad policial, que se pueden considerar que se incluyen en lo que es la definición de Naciones Unidas de la tortura. Son casos en los cuales el objetivo de la agresión es obtener del denunciante o de un tercero información o una confesión, castigar a la persona agredida por algo que ha cometido o se sospecha que ha cometido, o intimidar o coaccionar al denunciante, al agredido, o a otras personas por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, de raza, de género, ideológica, etcétera. Todos estos casos que vamos a presentar, que presentan en el informe, se refieren a este tipo de agresiones policiales o por funcionarios del Estado. En el informe se recogen en este informe, este año, 288 situaciones de agresiones y 851 personas que han sido agredidas. Hay que hacer constar la diferencia. Las situaciones son aquellas situaciones, en una situación puede haber varias personas agredidas. Imaginemos, por ejemplo, pues el desalojo de hace 2 años de la Plaza de Cataluña, aquí en Barcelona, donde fueron numerosas las personas agredidas. Sería una única situación con numerosos agredidos. O, por ejemplo, como comentaba Luisa, el caso hace años del motín de Quatre Camins, una situación con pues un importante número de personas agredidas. Se puede ver que hay el número de situaciones más o menos se mantiene y el número de agresiones va oscilando. Últimamente hay una tendencia a subir, ahora explicaremos el porqué. Las denuncias se extienden por la totalidad de la geografía del Estado. Todos estos cuadros los veréis luego en el informe que se publicará en la página web de la coordinadora. En todo el Estado se han dado situaciones de agresiones numerosas. Otros años no aparecía ningún caso en La Rioja, este año también aparece en La Rioja. No significa que no, por ejemplo, en Cantabria este año no aparece ningún caso, no significa que no se haya producido ningún caso de agresiones, sino que la coordinadora no ha tenido constancia, sobre todo no hemos podido contrastar ninguna de las informaciones que nos habían llegado sobre estas situaciones. Es importante deciros que de las situaciones anteriores, de los 851 denuncias personales que se incluyen, no son más que una pequeña parte de la realidad.
una pequeña parte que no podemos valorar si significa el 5% o el 95% de las agresiones. Son muchísimas las personas que son agredidas y no denuncian, muchas las personas que denuncian, pero la coordinadora no tiene conocimiento de esas denuncias. Y en muchos casos, las situaciones que nos enteramos mucho después de que haya sufrido la agresión, por ejemplo, a raíz de publicarse una sentencia condenatoria. Hoy mismo se hacía público la condena de un sargento de la Guardia Civil en Villajoyosa, en Alicante, por agredir a una persona el año pasado, y no está recogida en el informe. Nos hemos enterado hoy a última hora. Estas situaciones se producen regularmente. Siguiendo con el anterior, veríamos el número de casos reales por comunidades o por territorios. Si lo analizamos en relación a la población de cada comunidad, cada territorio, y sobre todo en relación a la existencia o no de colectivos de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, vemos dos situaciones importantes. Fundamentalmente en aquellos territorios donde la Coordinadora tiene presencia, es donde hay mayor número de conocimiento de casos de agresiones. No significa que donde la coordinadora no tiene existencia no haya agresiones, sencillamente no los conocemos. Este cuadro hay que valorarlo de varias formas. Bueno, a la excepción son Ceuta y Melilla, donde la situación evidentemente es distinta por motivos bastante diferentes al resto del Estado. Pero yo creo que lo importante es la presencia o no de organizaciones como la Coordinadora, que lo que significa es que en aquellos sitios donde la sociedad civil está organizada, en aquellas regiones donde hay colectivos de derechos humanos activos contra la denuncia, contra la tortura, hay un mayor conocimiento de la existencia de tortura. No hay que creer que aquellas regiones donde hay un mayor número de denuncias conocidas son las peores. Al contrario, hay que desconfiar de aquellas zonas donde no se conocen casos de denuncia de tortura, porque son aquellas zonas donde hay miedo a denunciar, no donde no se producen torturas. Habría que valorar a la inversa, es decir, un mayor conocimiento de los casos de agresiones, de los casos de tortura, significa una mayor conciencia social, una mayor estructura social, una mayor democracia real. Dicho esto, seguimos avanzando. Vemos también que la evolución de la tasa por denuncias más o menos no varía mucho, está entre el 1,15 y 1,85, dependiendo de unos años u otros. También hacemos un pequeño estudio de las situaciones en las que personas que denuncian torturas o agresiones policiales se encontraban. Bueno, son detecciones de personas en régimen de comunicación, detección de personas agredidas en movilizaciones sociales, luego hablaremos de ellas. Como podéis ver, este es el número más importante, significa de 851 son 591 personas, es decir, una inmensa mayoría. Personas migrantes, donde no es que la agresión haya sido motivada por motivos racistas, pero evidentemente el hecho de pertenecer a una etnia diferente ha generado situaciones distintas, y muchas veces estas agresiones han ido acompañadas de insultos racistas, de vejaciones racistas. Personas presas, evidentemente, en prisión, personas en centros de menores, que hemos preferido sacarlas en un cuadro independiente, ahora estudiaremos esto, y otras situaciones que son una especie de cajón desastre. Personas que han acudido a comisaría a denunciar que les han robado la cartera y al protestar por el trato recibido han sido agredidas, detenidas, acusadas de atentado, o personas, por ejemplo, que participaban en un acto lúdico, asistían a un partido de fútbol y fueron agredidas por cualquier circunstancia. Y aquí, en este caso concreto, en Cataluña, habría que incluir aquí al menos 3 casos de personas que han sido agredidas por haberse dirigido a los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado en catalán o en valencià, y la respuesta de los agentes era exigir que hablasen en castellano. También hay un intento de ver la diferencia de género. Esto es más difícil porque en los datos que buscamos en la coordinadora, intentamos salvaguardar la intimidad y los datos personales de las personas, no conocerlos, con lo cual muchas veces lo que conocemos son las siglas de las personas, a veces ni siquiera las siglas, porque hay personas que nos piden que sus datos no aparezcan de ninguna forma en el informe. Entonces hay un número importante de personas que no conocemos el género, sobre todo en el caso de movilizaciones sociales. Importante, como os decía, el caso de las personas agredidas durante movilizaciones sociales.
hay un ascenso importante que evidentemente es una muestra de lo que es la conflictividad social del Estado español. Y veis que hay en el año 2012 un pequeño cuadro que se refiere a periodistas o miembros de prensa que han sido agredidos por agentes de la policía o de los Mossos d'Esquadra o Guardia Civil cuando pretendían cubrir esas movilizaciones sociales. Luego estudiaremos un poco más detalle esto. Los periodistas agredidos son, que tengamos constancia, son 53. Ha habido bastantes más, pero nos conocemos los casos, no hemos podido contrastarlo suficientemente. Se han producido, como podéis ver, prácticamente también en la práctica totalidad del territorio de la comunidad. Y siempre, sobre todo, fundamentalmente, con motivo de grandes movilizaciones sociales. Huelgas generales, movilizaciones genéricas del 15M, del 25 de septiembre en Madrid, etcétera. Otra característica importante anterior, que bueno, luego aparecerán casos, es que es decir, en este informe, por primera vez, siempre hemos constatado que personas que han participado en movilizaciones sociales y habían sido agredidas por los funcionarios públicos, muchas veces no denunciaban las agresiones. Teníamos noticia de esas denuncias brevemente, pero no teníamos ni la denuncia, ni el parte médico, nada que pudiese acreditar esa agresión. Desde hace un par de años está siendo muy habitual que las agresiones policiales sean grabadas, tomadas en fotografía y subidas a medios de comunicación, a las redes sociales. Entonces, estamos viendo que esas agresiones, que aunque luego no se denuncien judicialmente, están documentadas gráficamente. Entonces, en este informe hemos, en algunos casos, no en todos, hemos recogido algunos de esos links, enlaces a vídeos donde se pueden ver las agresiones policiales. Estas grabaciones, estas agresiones policiales, son las que han generado un alto porcentaje de estas agresiones a periodistas que estaban grabando esa actuación policial y para evitar esa documentación de esa agresión sufrían las agresiones. Igualmente, muchas personas no periodistas que querían fotografiar o grabar alguna actuación policial han sido agredidas precisamente por ese motivo, ese intento de grabar. Estas personas no están en este cuadro. Igualmente, aunque ya va ocurriendo muchos años, este año ha sido también muy importante el número de personas que han sido heridas al ser alcanzadas por impactos de pelotas de goma, disparadas, como podéis ver, prácticamente por todos los cuerpos policiales. Mossos d'Esquadra, Ertzaintza, Guardia Civil. Bueno, aquí habría que resaltar dos que luego se hablarán más detalladamente. Uno sería la muerte de Íñigo Cabacas en Bilbao o el caso de Esther Quintana, que perdió el ojo más que nada por la trascendencia. Han sido bastante las personas que han perdido un ojo, han tenido sufrimientos graves, alguna ha perdido la vista, también en Madrid. Varias han tenido que ser ingresadas en hospitales de urgencia y han permanecido varios meses en hospitales precisamente por las lesiones sufridas. Y estas son algunas de las que hemos podido constatar y documentar. Ha habido bastantes más, pero estas son las mínimas que hemos podido contestar. Y otro caso importante que queríamos ver es el tema de las agresiones en los centros de internamiento de extranjeros. Prácticamente tenemos documentados casos en agresiones en el CIE Zona Franca de Barcelona, en el aeropuerto en Maluche, en Madrid, y Zapadores en Valencia. No son tampoco todas las agresiones sufridas. Lo que ocurre es que la dificultad de documentar esas agresiones es mucho más difícil porque las personas internadas en los CIE suelen ser expulsadas muy poco después y cuando recibimos la información prácticamente no hay tiempo material apenas para poder ponerse en contacto con esas personas y poder comprobar si ha habido una agresión. Estas personas muchas veces no quieren denunciar o cuando denuncian son expulsadas inmediatamente a los pocos días, tanto ellos como las personas, los testigos de esas agresiones. También hacemos una pequeña valoración sobre qué cuerpos policiales o qué cuerpos de funcionarios son los denunciados. Evidentemente, en relación con el caso anterior, el Cuerpo Nacional de Policía es el que tiene mayor número de denuncias. Aquí hay que comprobar dos cosas. Uno es que las denuncias se reciben fundamentalmente en los grandes núcleos urbanos. En los núcleos rurales es muy difícil que las personas puedan presentar denuncia. No suele existir organizaciones de derechos humanos activas en los pequeños núcleos rurales, con lo cual las personas agredidas, que son muchas, se encuentran desamparadas, no tienen amparo de colectivos y es mucho más difícil poder tener como información.
Importante también, luego veremos el caso de las policías autonómicas, en concreto los Mossos d'Esquadra, podéis ver 117 agresiones. En cuanto a los centros de menores, ha habido 2, en caso concreto más con resultado de muerte, 2 personas muertas, chavales muertos. No queremos decir que solamente ha habido 2. Una vez más, lo que queremos decir es que hemos tenido constancia solamente de 2 casos. No, este es el número mínimo. A partir de aquí habría que seguir subiendo el listón. Y en cuanto a los colectivos, relación colectivos con cuerpo de agresor, vemos claramente, también en consonancia con el mayor número de denuncias en movilizaciones sociales, qué grupos, qué colectivos, qué cuerpos policiales son los encargados de reprimir las movilizaciones sociales, y vemos la equivalencia. El Cuerpo Nacional de Policía, pues evidentemente es el que tiene la exclusiva represión en los grandes núcleos urbanos, salvo en Cataluña, en Euskal Herria. Y entonces también vemos cómo los Mossos d'Esquadra tienen un importante número y la Ertzaintza pues también una parte importante. La evolución de las denuncias por cuerpos, pues podemos ir viendo cómo el Cuerpo Nacional de Policía ha aumentado en los últimos años de forma significativa, mientras que la Guardia Civil más o menos se mantiene estable. De las policías locales y autonómicas, pues podemos ver, por ejemplo, cómo los Mossos d'Esquadra, aparte de los 2 picos del año 2009 y 2011, sí se detecta una tendencia al alta. Esto, evidentemente, ya se hablará más adelante, así que no voy a hablar de ello. Y en cuanto a las policías locales y los Mossos d'Esquadra, bueno, se mantiene una tendencia con picos arriba y abajo. Los funcionarios de prisiones, hay un bajón al principio y luego se mantiene una continuidad. Ese elevado número de denuncias en 2004 se debe precisamente al motín del 2004 en Cuatrecamins, con un importante número de agredidos en aquella ocasión, que es el que se va a ver el juicio en la próxima semana, empezará. Y en cuanto a los centros de menores, está disminuyendo el número de casos que conocemos, pero no, como decía antes, no porque disminuya la situación de vulneración de derechos de los menores, como luego comentaremos. Importante también, hacemos siempre referencia al número de personas fallecidas bajo custodia. No todas las muertes bajo custodia serían merecedoras de un reproche penal, evidentemente no todas, pero todas ellas significan un fallo, un defecto, una preocupación muy grave de lo que está sucediendo. Es decir, no puede ser que en este informe recogemos 64 personas que han fallecido bajo custodia, luego hablaremos de que son muchos más los casos reales, sin que pase nada en una situación teóricamente de transparencia, democracia. Que 64 personas hayan muerto en situaciones extrañas en centros de detención no es aceptable. El mayor número, evidentemente, corresponde a las prisiones, con 42 casos. En este caso concreto, como también pasaba anteriormente, este dato es solamente una pequeña parte. Aquí recogemos los 42 casos de los que tenemos datos concretos y las circunstancias y las situaciones extrañas en las que se han producido la muerte. Hay otros 11, 12 casos, en este momento no recuerdo exactamente, que no hemos podido constatar, a pesar de haber pedido información a instituciones penitenciarias o a la Generalitat de Cataluña, no hemos podido constatarlo, pero es una pequeña parte. Por poneros un ejemplo, la Generalitat de Cataluña, en sus informes anuales, mensuales o semestrales, reconoce que en las cárceles catalanas muere una media de 50 presos al año. De esos 50 presos bajo su custodia, bajo su responsabilidad, 27, 28 en el año 2012 murieron o bien en el interior de la prisión o bien en el hospital al que habían sido trasladados inmediatamente. Bueno, de estos 27 presos muertos en prisión o en el hospital, recién trasladado al hospital, solamente conocíamos, en esos 42, solamente hay 2 casos. Los otros 25 son desconocidos para nosotros. Las cárceles catalanas tienen 10.000 presos. Las cárceles del resto del Estado tienen 60.000 aproximadamente actualmente. Las cárceles del resto del Estado no son menos letales que las cárceles catalanas. Entonces, habría que multiplicar esos 27 casos ocurridos en Cataluña por lo menos por 6, para conocer el número real de casos muertos en las prisiones del Estado español. Esto multiplicado por los últimos 10 años, estamos hablando de una media de 150, 200 personas muertas en prisión año tras año, en circunstancias, por lo menos, que no han garantizado la salud de esas personas. Situaciones realmente graves que no son inaceptables. Es decir, estamos hablando de
casi 2.000 personas muertas casi 3.000 personas muertas en los últimos 10 años. A esto hay que sumar las personas que mueren en centros de menores, que mueren en calabozos, que mueren en centros de internamiento, las personas que mueren cuando son reducidas en el momento de la detención por parte de los cuerpos policiales, Mossos d'Esquadra, policías locales, es decir, todos los cuerpos policiales han tenido denuncias y están abiertas denuncias contra ellos, en algunos casos con funcionarios imputados por delitos de homicidio, de lesiones, y se verá. En cuanto a las prisiones, bueno, aquí se puede recoger un poco las prisiones que aparecen recogidas en este informe, tanto con las que ha habido casos de malos tratos como en los casos que ha habido muertes. Y esto era, bueno, soy de Cataluña, vamos a dejarlo aquí, para luego veremos. Bien, estos son los casos que recogemos en el informe de la coordinadora. Esto es una pequeña parte. En este informe, como comentaba Lluïsa, antes de ayer, el día 30 de abril, se hizo público el informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura relativo a la visita que hizo al Estado español en mayo-junio del 2011. Lamentablemente, a pesar de que el informe, aunque le hayamos conocido nosotros ahora, este informe fue conocido por el Gobierno español a finales de 2011. Y el CPT ya entonces, en el 2011, pedía al Gobierno español que se tomase una serie de medidas y que se respondiese a una serie de cuestiones para ver qué estaba ocurriendo. Vemos, por los datos recogidos por la coordinadora, que las preocupaciones del Comité Europeo siguen estando en marcha, no se ha solucionado ninguna de las conclusiones. Es llamativo varias cosas, no voy a extenderme mucho porque sería muy largo. Es llamativo dos cosas. Primero, el Comité Europeo, en una visita de 15 días, visita 5 centros penitenciarios, varias comisarías, y en esa visita, en 15 días, detecta directamente, porque puede constatar, viendo a las personas presas, detenidas, privadas de libertad, decenas de casos de agresiones, de casos de personas que han sido agredidas en el momento de la detención, durante la detención, en el momento estando en prisión, etc. Detecta cómo en centros, por ejemplo, en 3 comisarías de Cádiz y en 2 de Madrid, Vallecas y Moratalaz, en 2 comisarías, en las salas destinadas a interrogatorios, había bates de béisbol, había barras, que evidentemente puede que no se usen contra los detenidos, pero evidentemente atemorizan, intimidan a las personas detenidas e interrogadas. Detectan cómo las personas incomunicadas son... no ve las agresiones, pero sí detectan, porque tienen los vídeos, tienen las pruebas, cómo son encapuchadas, cómo son trasladadas en condiciones inaceptables. Detecta situaciones, por ejemplo, en la cárcel de Alcolea, donde, a pesar de haberlo denunciado reiteradamente los colectivos de la coordinadora, ha tenido que ser el Comité Europeo el que pusiese fin a una celda donde los presos eran atados a una losa de piedra como castigo. Detecta innumerables sanciones de inmovilización a presos como castigo durante varias horas, cuando, como dice el comité, para tranquilizar, entre comillas, a un preso o a un detenido bastaría con unos minutos. Detecta situaciones realmente graves. Bueno, pues esto que el Comité Europeo detecta en 15 días, el equivalente, lo que debería ser equivalente en el Estado español del mecanismo de prevención, que sería el Defensor del Pueblo, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en 3 años no ha querido, y digo querido conscientemente, detectar ninguna de estas circunstancias. O sea, el CPT en 15 días detecta centenares, decenas de casos. El mecanismo en 3 años no ha podido ver ni un solo caso. Por otra parte, en el informe, el mecanismo muestra su preocupación por las agresiones, por ejemplo, en la cárcel de Puerto 3, en Cádiz. Vemos en el informe cómo Puerto 3 sigue siendo una de las prisiones donde mayor número de agresiones se siguen produciendo al día de hoy. Las cárceles de Barcelona, Quatre-Camins, Modelo, Brians, siguen apareciendo reiteradamente en el informe como cárceles donde siguen produciéndose prisiones. Los centros de internamiento que visitó el CPT, Aluche y Zona Franca, siguen siendo centros donde se producen agresiones de forma reiterada. El aeropuerto de Barajas, donde el CPT muestra su preocupación por agresiones a personas en el momento de la expulsión, sigue siendo lugar donde se denuncian reiteradamente agresiones a los ciudadanos que van a ser expulsados.
El CPT denuncia la falta de investigación por parte de los jueces. El CPT denuncia la falta de preocupación por las autoridades para perseguir la tortura. Y vemos que esto sigue siendo una constante en la realidad al día de hoy. Es decir, más de un año después de que el CPT mostrase sus preocupaciones, sus últimas preocupaciones al Estado español, puesto que estas preocupaciones del CPT son básicamente reiteración de las que ya hizo en el año 2011, de las que hizo anteriormente en el 2007, de las que hizo anteriormente en el 2005 y, como dice el informe del CPT, son reiteración de las que se van haciendo desde el año 1991 en que se produjo la primera visita al Estado español. Es decir, yo creo que en esta situación el informe del CPT reitera, manifiesta que la práctica de la tortura en español es una práctica, en mi opinión, generalizada, puesto que se produce en todo el territorio, se produce por todos los cuerpos encargados de la custodia de personas privadas de libertad, porque la sufren todo tipo de personas con independencia de género, de ideología, de raza, de nacionalidad, de motivo por la detención, y donde también es sistemática la falta de investigación de los funcionarios por la parte de los jueces y las instituciones. No quiero alargarme mucho más, que yo creo que sería muy largo, así que cedo la palabra a Begoña para que cuente la situación específica de Catalunya. Bé, doncs bon dia, més aviat. Doncs de les dades que ha comentat el Jorge sobre persones agredides i situacions denunciades, en primer lloc el que tenia un altre... Potser ho deixem així. En el dossier que se us ha passat, les dades les teniu detallades per països catalans i a més després per Catalunya, Illes Balears, País Valencià. Aleshores, de les situacions denunciades a l'estat espanyol, tindríem que dintre dels països catalans hi ha 87 situacions denunciades que afecten un total de 244 persones. D'aquestes 244 persones, 141 pertanyen a Catalunya, 8 persones han denunciat a les Illes Balears i 95 al País Valencià. Pel que fa a Catalunya, dintre de Catalunya, per províncies, la província amb major nombre de persones que han patit agressions és Barcelona, 114 persones front a les 11 a Girona, 9 a Lleida i 7 a Tarragona. I això el que ens dona com a primera dada indicativa és que Catalunya es continua mantenint per sobre de la mitjana estatal, que vindria a ser hem fet una mitjana de denúncies per 100.000 habitants. La mitjana estatal seria de 1,85 i Catalunya es troba a l'1,97, estan per sobre. Abans explicava el Jorge que això té a veure amb diferents factors. Un d'ells és que, evidentment, pot ser que pel nombre de ciutadans, per això es manté, és molt més elevat el nombre de denúncies. També pot ser per una major resposta de la societat civil davant, ara en el context de crisi econòmica hi poden haver-hi moltes més mobilitzacions, però també té a veure, i aquestes mobilitzacions comporten també una major alça de la repressió contra aquestes mobilitzacions, que després en parlarem, però també té a veure, i això és important tenir-ho present, amb una presència molt significativa d'organitzacions de defensa de drets humans. Cal tenir en compte que de les 47 organitzacions que conformen la coordinadora estatal, 12 són catalanes. Estem parlant d'un quart de les organitzacions totals formen part de la coordinadora catalana per la prevenció de la tortura. És important perquè no només és una qüestió de que tenim molta més capacitat d'accés a les dades i també de canalització d'aquestes denúncies i per tant el nombre de denúncies puja, no de les situacions reals ni tan sols de les denúncies reals que poden haver-hi perquè nosaltres no hem tingut accés a elles,
sinó que, per altra banda, que això és molt important també, la tasca de sensibilització que fan les organitzacions fa que, d'alguna manera, el llindar d'allò permès per la societat pel que fa a la vulneració de drets humans doncs també baixa, no? I és molt important seguir amb aquesta tasca de sensibilització, perquè el que no podem permetre, i més en aquestes circumstàncies, és una naturalització de la vulneració de drets humans que se'ns està donant com a un fet pràcticament inevitable, no? I és molt important continuar amb aquesta tasca perquè no podem permetre que es naturalitzin les agressions als manifestants, això no és normal i no s'ha de permetre. No podem permetre que hi hagin uns desplegaments com per exemple, a la darrera vigília del 1er de maig al barri de Gràcia, on més o menys entre 200 i 300 Mossos d'Esquadra d'antiavalots, de Mossos d'Esquadra, van fer una desfilada filomilitar pel barri, creant tot un estat d'ansietat, d'intimidació. No podem tenir aquestes actuacions com a normals, no les podem naturalitzar. No podem naturalitzar que les mobilitzacions socials deixin de ser vistes com el que són, és a dir, la realització realització efectiva d'un dret fonamental, del dret de manifestació, del dret de reunió, del dret a la llibertat d'expressió. No podem deixar que deixin de ser vistes com el que són perquè passin a ser vistes des d'un prisma de sospita, d'il·legalitat, que aquí passaran coses, que s'han de reprimir a priori, aquestes actuacions policials preventives a la que ens intenten acostumar. Perquè tot això, el que hi ha darrere de tot això és una lògica d'entendre que els ciutadans i les ciutadanes som enemics i no podem caure en aquest parany. Per això és molt important que les organitzacions de defensa de drets humans continuem amb aquest tipus de denúncia, perquè si no pot passar un dels casos que venen recollits. Perdoneu, perquè és molt significatiu, que venen recollit precisament a l'informe. Us en recordeu que el 15 de febrer del 2012 hi van haver unes mobilitzacions molt importants en un institut de secundària de València. Recordeu com el cap superior de la policia de València es referia als manifestants que, a més, van ser reprimits, van ser agredits, menors d'edat, i després a les mobilitzacions posteriors, els dies següents, van haver moltes més càrregues, moltes més agressions, i el cap superior de la policia de València es va referir als manifestants, als menors, com a enemics. No podem caure en aquest parany. Més enllà de les dades, de les xifres, és important aquesta reivindicació. No som enemics i les mobilitzacions socials són expressió de les llibertats i dels drets de les persones. No són quelcom que s'hagi de vigilar de prop perquè són sospitoses d'il·legalitat. En aquest sentit, i passem a les dades segons les persones que denuncien a Catalunya, veiem que de la mateixa manera que passa a la resta de l'estat espanyol, de llarg guanya, si es pot dir d'alguna manera, si es pot utilitzar aquesta paraula, les persones que han denunciat haver estat agredides amb motiu de la participació en una de les mobilitzacions socials. Pensem que l'any passat vam tenir 2 vagues generals, el context del 1er de maig, el 12 d'octubre, moltes manifestacions i mobilitzacions contra les retallades, contra els desnonaments, i això fa incrementar moltíssim, evidentment, les repressions a aquestes mobilitzacions, la repressió exercida per part de Mossos d'Esquadra, sobretot aquestes mobilitzacions ciutadanes, van donar com a resultat un gran increment de les denúncies. Però no només durant aquests dies, sinó que, a més, també hi ha denúncies amb l'intent de reprimir qualsevol resposta a la repressió, és a dir, és com una escalada. Si a la vaga es detenen X persones, a les mobilitzacions en solidaritat a aquestes persones que es poden donar o bé a comissaria o bé a les pressions, també es reprimeix amb duresa i donen peu a altres denúncies de maltractaments. En aquest sentit és significativa, després teniu en l'informe totes les denúncies detallades, però a mi m'ha semblat significativa la denúncia d'un ciutadà
que en una mobilització que es va fer en solidaritat als detinguts, als empresonats per la vaga general de març, doncs va ser detingut al costat de la presó Model. Aquest ciutadà anava amb cadira de rodes i va ser traslladat deixant la cadira de rodes allà al carrer. Vull dir, aquesta persona se la van emportar, era una persona que evidentment no podia caminar i a més tenia altres problemes de salut i sense cap problema els Mossos d'Esquadra se la van emportar. L'únic que havia fet era solidaritzar-se amb les persones que havien estat preses. En aquest sentit, també hi ha una creixent denúncia de persones que han rebut maltractaments, cops, quan intentaven gravar l'actuació policial. Això té a veure també amb les denúncies que han interposat companys periodistes, companys vostres, doncs forma part de la mateixa estratègia d'intentar invisibilitzar el que ara, amb els mitjans tecnològics que tenim avui dia, doncs pot donar una mica de llum, no? Relativa, perquè clar, la identificació dels agents ja sabeu que continua tenint certes mancances, per dir-ho d'alguna manera. Certes mancances no, evidentment nosaltres pensem que, ja ho vam dir la coordinadora en el seu dia, la recent, el número d'identificació que acaba d'estrenar el cos de Mossos d'Esquadra no només ens sembla insuficient, sinó que més aviat ens sembla fruit de la mateixa estratègia precisament d'invisibilitzar, perquè penso que gairebé ningú és capaç de memoritzar una identificació que consta d'un nombre alternat de xifres i lletres molt petits i que a més està a l'esquena de la persona que presumptament pot estar agredint, no? Per tant, em sembla ser una estratègia que va més en la línia precisament de continuar evitant la identificació dels agents de Mossos d'Esquadra que no pas de trobar alternatives o de fer cas de les recomanacions que periòdicament se li estan fent des d'organismes internacionals i des de la pròpia coordinadora de que els agents de Mossos d'Esquadra han d'anar, i tots els agents han d'anar degudament identificats, també els del cos d'antidisturbis. En aquest sentit, parlava del tema de les mobilitzacions, especial menció també a les persones agredides per l'impacte de pilotes de goma. En el cas de Catalunya tenim coneixement, ja sempre des de la perspectiva que apuntava en Jorge, això és només les persones que tenim coneixement, les persones agredides realment superen molt més aquestes xifres. Tenim un total de 18 persones que tenim coneixement agredides i ferides per l'impacte de bales de goma, algunes d'elles de molta gravetat. El cas més significatiu, coneixeu tothom, és el cas de l'Ester Quintana, però moltes altres que també han perdut part de la visió d'un dels ulls o fractures de costelles o lesions molt greus fruit d'aquest instrument, d'aquesta arma que utilitzen els Mossos d'Esquadra. Per altra banda, veieu que el següent grup més nombrós de denúncies, tot i que aquí, evidentment, que és molt superior, deu ser molt més superior al nombre de persones realment agredides, és el que té a veure amb persones immigrants, denúncies que es donen tant als CIEs com persones que han denunciat persones que es dediquen a la venda ambulant. En aquest cas la impunitat és molt més elevada perquè a més en el moment en què les persones denuncien és molt més fàcil que s'agilitzi el seu procés d'expulsió, no només d'aquesta sinó també dels testimonis que hagin pogut o que puguin en un moment donat declarar davant d'un eventual procés judicial. Per altra banda, i ja ho ha explicat bastant el Jorge, un altre dels grups importants són les denúncies a presons. Sabeu que, a més, el govern de la Generalitat té competència sobre presons. Veieu que
un total de 6 persones, segurament són moltes més. Clar, les presons ja pel fet mateix de que les persones que denuncien estan preses i després han de conviure amb aquells que les han agredit i a qui han denunciat, doncs fa que moltíssimes vegades, entre altres coses perquè tampoc no tenen massa confiança en que les seves denúncies prosperin, això fa que aquesta quantitat sigui segurament irrisòria de les persones que efectivament estan maltractades en els centres penitenciaris. En aquest sentit, després parlaré de l'informe del CPT, també pel que fa a Catalunya, però hi ha diferents casos que nosaltres recollim, perquè al cap i a la fi el que ve a fer l'informe de la CPT és corroborar les dades que nosaltres persistentment anem denunciant any rere any, no? I d'alguna manera doncs, és una corroboració important per nosaltres que des d'organismes internacionals vinguin a dir el que nosaltres no ens cansarem mai de denunciar. En aquest sentit, parlant de presons, d'aquests 6 casos, destaco un dels casos que a la presó de Ponent, a Lleida, doncs explica com després d'haver denunciat els maltractaments, doncs 5 funcionaris, entre ells el cap de servei dels funcionaris de presons, es van presentar a la seva cel·la i el van agredir insistentment i que després va ser conduït al mòdul d'aïllament. Vull dir, les represàlies que es poden donar a una persona que privada de llibertat denuncia els seus carcellers doncs, són infinites, aquestes represàlies. Això fa que la gent s'ho pensi molt abans de denunciar. Un altre cas, que també em sembla interessant, també de la presó de Ponent, perquè de vegades aquesta repressió no només es queda amb el fet que després puguis tornar a ser agredit, sinó que de vegades també, com en altres casos, però aquí és interessant, es va deduir testimoni per una presumpta denúncia falsa d'aquesta persona. És a dir, aquesta persona va denunciar maltractaments i com a conseqüència va tenir ell una denúncia per denúncia falsa. Això és un fet habitual en les denúncies per tortures, vull dir, és una de les possibles conseqüències que pot tenir una persona que denuncia tortures. També passa amb el tema dels maltractaments de les persones agredides amb motiu de mobilitzacions socials, i és que moltes vegades una denúncia d'aquestes persones pot comportar una contradenúncia per atemptat a l'autoritat. És molt habitual, molt, molt. El darrer grup, el d'altres, doncs hi ha diferents subgrups que es podrien fer. En aquest informe és significatiu que hi ha diferents persones que han agredit amb motiu de festes populars, a Manresa, a Bellaterra, hi ha diferents casos. També es pot donar a motiu de controls d'alcoholèmia, és un moment també de risc, i on es denuncien moltes agressions, i tal com ha explicat el Jorge, com a mínim sabem de 3 persones que han denunciat ser agredides per l'utilització del català. Una a l'aeroport del Prat i 2 a les Illes Balears. Per la Guàrdia Civil, en el cas de l'aeroport del Prat i de Balears no. Segons els denunciats, doncs veiem que... Sí, aniré més ràpid, doncs. És que tinc moltes coses a dir. Segons els denunciats, podeu veure que el cos de Mossos d'Esquadra és qui s'emporta gran part de les denúncies, però que, tot i així, altres cossos també han estat denunciats, de fet tots, policies locals, el Cos Nacional de Policia, que a més té la competència en matèria d'estrangeria, la Guàrdia Civil i també els funcionaris de presons, que corresponen amb les 6 denúncies també que abans us explicava de funcionaris de presons. Dit això, volia fer algunes reflexions també pel que fa a la visita, a l'informe arran de la visita del 2011 del CPT, del Consell d'Europa. L'informe de la CPT és molt contundent pel que fa
els termes que utilitza, pel que fa a les seves preocupacions, per com s'expressa, és molt contundent per un informe d'aquestes característiques i separa perfectament l'informe a nivell estatal del que passa a Catalunya, entre altres coses perquè Catalunya, el govern de la Generalitat, té la competència en matèria de presons i també en Mossos d'Esquadra. Sobre el tema de presons aniré molt ràpida, però és molt important la preocupació que el CPT continua mostrant sobre la massificació de les presons catalanes. En aquest sentit veu que no s'han complert els compromisos que s'havien establert per part del govern de la Generalitat d'implementar polítiques per poder rebaixar els presos, la població reclusa. Al contrari, han augmentat i clar, no només per una qüestió de crisis econòmiques, de crisi econòmica per no poder fer més presons, perquè evidentment les polítiques que es poden implementar no tenen per què passar necessàriament per fer més presons, sinó per disminuir el nombre de presos. Això és un parèntesis meu, evidentment. Es preocupa moltíssim sobre les condicions de salubritat, en especial de la presó model i de massificació, on han arribat a visitar a presos que estaven en una sola cel·la fins a 6 presos, amb unes condicions d'insalubritat molt fortes que denuncien molt clarament i amb molta contundència, fins i tot plena d'escarbats, ja ho explica especialment. Dona total credibilitat a certes denúncies per maltractaments a les seves visites, cosa que contradiu que sistemàticament s'arxivin totes les denúncies formulades per persones preses o que molt poques d'elles prosperin. I a més fa un toque d'atenció molt important sobre la utilització de la immobilització com a mesura totalment legitimada, com si no s'hagués de prendre amb moltes limitacions i com si no hagués de ser, en tot cas, l'última de les mesures a adoptar. El CPT crida l'atenció molt concretament amb aquestes i moltes altres qüestions, per això seria molt interessant que us poguéssiu llegir l'informe. Pel que fa a Mossos d'Esquadra, vaig molt ràpid, continua la seva preocupació per la suspensió del Codi Ètic que s'havia aprovat amb el govern anterior de la Generalitat. Continua estant molt preocupat per la gran quantitat de denúncies per maltractaments efectuades pels Mossos d'Esquadra. Va fer un seguiment exhaustiu del que va passar durant els desallotjaments de les acampades de Plaça Catalunya i altres acampades. Mostra la seva preocupació pel fet que els Mossos d'Esquadra continuïn sense anar, la brigada mòbil de Mossos d'Esquadra continuï anant sense identificació, o en aquest cas ara seria interessant saber què és el que dirà sobre la nova identificació de Mossos d'Esquadra. Segurament estaran d'acord amb nosaltres que és totalment insuficient. Li preocupa també el tema de l'armament que utilitzen els Mossos d'Esquadra, el tema dels projectils, les bales de goma. Pel que fa a les detencions, parla que les cel·les de les comissaries de Mossos d'Esquadra, malgrat ser comissaries noves, totes les cel·les estan als sòtans, no hi ha ventilació, no hi ha llum natural, la llum que hi ha artificial és totalment insuficient, les condicions de salubritat són totalment deficients, no funcionen bé el sistema de desaigua dels sanitaris. Les pràctiques habituals per part dels Mossos d'Esquadra que dificulten d'alguna manera l'accés a l'assistència lletrada també els hi preocupa moltíssim, el fet que no s'avisi el lletrat o la lletrada fins passades moltíssimes hores, que hi hagin impediments a l'hora de designar advocat o advocada de particular. I a més continuen remarcant que les persones detingudes continuen sense tenir dret o no se'ls fa efectiu dret a entrevistar-se amb els seus advocats i les seves advocades previ a la denúncia. I això no només, aquesta preocupació no és només per una qüestió pel que afecta al dret a la defensa, sinó que a més això també afecta d'alguna manera el que fa és que
que sigui molt més difícil prevenir determinades situacions de maltractaments perquè són moltes hores les que la persona detinguda està sense que vegi algú de fora. La recomanació de que l'advocat o l'advocada sigui avisat de manera immediata no només és una qüestió de dret a la defensa, sinó que a més rebaixaria la possibilitat de que aquestes persones pateixin maltractaments a les comissaries. I amb això ja acabo. Sí, solamente dos aclaraciones. Hablábamos de que en Cataluña 141 personas habían denunciado haber sido agredidas. En este cuadro aparece 142. El motivo es que una persona fue agredida a la vez por Mossos d'Esquadra y policías locales. Por eso está doblemente implicada. Y lo mismo ocurre en este caso en el que aparecen 144 personas porque hay 3 personas que son presos inmigrantes a la vez. Entonces son 3 personas presas migrantes y por tanto aparecen en 2 cuadros. El número de personas agredidas son 141 y no 100, como aparece. Como podéis ver aparece una nota, una llamada a pie de página, pero en el cuadro no ha salido. En el informe sí que viene aclarado todos los casos. Bueno, Eguerdión, buen día, buenos días a todas y a todos. Soy Carlos Hernández, portavoz de la coordinadora en Euskal Herria, y simplemente hacer una breve lectura del informe a nivel estatal desde la perspectiva de nuestros territorios. Simplemente decir que bueno, como datos generales, en este informe del 2012 se recogen 29 situaciones que afectan a 68 personas. Por un lado, no se puede empezar de otra manera sino recordando a Íñigo Cabacas, una persona fallecida por el impacto de una pelota de goma en abril del año 2012. Una de las 3 personas que resultaron heridas en el año pasado por impacto de este tipo de material policial y junto con Íñigo, otra persona que fue herida en la huelga general de marzo, Subay, que estuvo en coma durante varios días por el impacto de una pelota recibida en la parte posterior de la cabeza, en la zona de la nuca. Y un tercer caso, el de una persona migrante que pasaba cerca de un piquete el día de la huelga general del 25 de septiembre. Este tercero quizás sea el que tuvo heridas más leves, en el sentido de que las heridas fueron menores, pero al mismo tiempo es uno de los que mejor ejemplifica la situación de impunidad absoluta que rodea este tipo de situaciones. Igual que todavía no se sabe nada judicialmente del tema de Íñigo Cabacas, aunque ya hemos oído todas las grabaciones en las que se oye al mando ordenando entrar a saco, textualmente. Igual que ya se ha archivado el caso de Subay y se sigue sin reconocer que las lesiones fueran producidas por un impacto de bala. En el caso de la persona migrante herida el 25 de septiembre, el resultado de su denuncia es haber sido inmediatamente expulsada de urgencia del territorio estatal. Y aunque su denuncia ha sido reabierta por la Audiencia Provincial de Vizcaya, evidentemente no va a poder hacer ninguna presencia personal en el juzgado, no va a poder dar su versión de los hechos y estamos convencidos de que esta persona ha sido expulsada por haber denunciado, porque el proceso de expulsión administrativo que tenía abierto era uno, distinto, con su abogado, estaba recurrido e imposibilitaba el que se le abriera un expediente de expulsión de urgencia, que es el que se le abrió el pasado mes de enero, justo después de que la Audiencia Provincial reabriera el caso y que es por el que se le ha expulsado del territorio estatal. Las coincidencias, en mi opinión, no existen y aquí no solo es que haya coincidencias, sino que además ha habido una mala actuación en la orden de expulsión de urgencia, en mi opinión, prevaricación. Dicho esto de entrada, sí que por hablar un poquito más en detalle de algunos temas, en Euskal Herria, igual que en el resto del territorio del Estado, la mayoría de las denuncias viene de movilizaciones sociales. En total, 37 personas fueron agredidas por participar de algún tipo de movilización social. Igual que en el resto del Estado, es muy elevado el número de personas migrantes que han denunciado algún tipo de lesión. Muchas de ellas por vivir en unas condiciones de marginalidad absoluta, por tener que convivir en lonjas ocupadas, en naves industriales abandonadas, que en el momento del desalojo sufren unos desalojos muy violentos por parte de la policía. Otras simplemente porque en el momento en el que salen corriendo para recoger su manta en la que están haciendo su venta ambulante, que se considera una falta administrativa, pues en esos momentos son también agredidas violentamente por la policía en el momento de la detención. Lo que sí que hay que hacer mención en el informe de este año, a diferencia de informes de años anteriores, es la reducción del número de denuncias de personas que han sido detenidas bajo régimen de incomunicación. Evidentemente, el que se reduzca la cifra,
que este año han sido solo 2 personas en Euskal Herria, no implica que nos preocupe menos este tipo de situaciones, porque entendemos que es una de las situaciones en las que más se abusa de poder y en las que mayor impunidad hay para cualquier tipo de situaciones. De hecho, y haciendo una vez más referencia al informe de la CPT publicado el pasado martes, y que sinceramente es el mayor valor que tiene en nuestra opinión, es el dar veracidad, por un lado, a las denuncias de las personas y por otro lado a las denuncias de las organizaciones y colectivos que trabajamos con ellas. En el informe de la CPT se reconoce que de las 11 personas detenidas bajo régimen de incomunicación en 2011 con las que se entrevistaron directamente, de esas 11 personas, 10 les transmitieron denuncia de haber sufrido algún tipo de tortura o malos tratos que consideraron totalmente veraz. Y en uno de los casos, el de Beatriz Echevarría, que denunció haber sido violada durante su estancia en el régimen de comunicación, se dio la misma veracidad a esta denuncia, a la denuncia de esta mujer, ¿no? Lo cual constituiría un claro caso de torturas sexuales. Dicho esto, que viene en el informe de la CPT, negro sobre blanco y caso por caso, evidentemente una de las referencias y de las denuncias que se hacen en este informe y que nos preocupa de sobremanera es, por un lado, el estado en el que se encuentran las infraestructuras donde se realiza la incomunicación. En concreto, visitaron los cuarteles de la Guardia Civil en Guzmán el Bueno, en Madrid, y los cuarteles de la Ertzaintza en su sede de Arkaute. En ambos casos, especialmente en el de la Guardia Civil, reconoce que las celdas no recogen ninguna de las necesidades básicas que deben cubrir. Higiénicamente están mal, están sin iluminación, están natural, sin ventilación y muchas veces la iluminación artificial no funciona adecuadamente. No tienen timbres de llamada en el interior y las puertas son de un grosor suficiente como para que si a la persona en el interior le estuviese pasando cualquier cosa y tuviese cualquier necesidad de avisar o de llamar, no lo pudiera hacer. Además, son muchas las irregularidades que reconocen en el tema de la aplicación de la detención incomunicada. Una de las más sorprendentes para la CPT, y no solo para la CPT, también para nosotros, es que desde que se utiliza el famoso protocolo Garzón, en el que se recomienda y se ordena la grabación del periodo de incomunicación, el que se avise a una persona familiar de dónde está detenida e incomunicada la persona y el que en los reconocimientos médico-forenses pueda haber un médico de confianza acompañando al médico forense de la Audiencia Nacional. Desde que se aplica este protocolo, que no lo aplican todos los jueces de la Audiencia Nacional, sino solamente 3, las órdenes de incomunicación las firma siempre uno de los jueces que no aplica el protocolo, lo cual es sintomático de que no se quiere aplicar el protocolo. La CPT en su informe dice que cuando le preguntaron al jefe de la Audiencia Nacional sobre esta situación, su respuesta fue: no podemos obligar a aplicar el protocolo. No fueron más allá. Evidentemente, este tipo de situaciones a la coordinadora nos refuerza en nuestra idea básica de que no hay ninguna manera de mejorar la incomunicación. Lo que hay que hacer es abolirla de una vez, porque, como bien dice en su informe anterior el relator contra la tortura, Theo Van Boven, la incomunicación en sí misma es una situación de maltrato. No es solo que además sea una situación que facilita la presencia de torturas o la posibilidad de torturas, sino que en sí misma es un trato vejatorio que tiene que ser abolido. Hacemos nuestra también esa petición de Theo Van Boven en su día y hacemos nuestras prácticamente todas las situaciones de queja y denuncia que presenta la CPT en su informe. De entre los múltiples casos que hay en el informe de la coordinadora para el tema de Euskal Herria, también queríamos resaltar uno que en principio vuelve a parecer menor, pero que no lo es por la trascendencia que tiene, que es el de una mujer que fue agredida por la Ertzaintza porque cuando vio una actuación policial en la que se estaba agrediendo a una persona migrante a la que se estaba deteniendo en la calle, ella se paró a ver la actuación policial. Simplemente se quedó como testigo a ver la actuación policial, sin ningún tipo de actuación por su parte. Cuando la policía le dijo que se marchara, ella dijo que no, que ella quería ver cómo estaban interviniendo y ante esa respuesta fue agredida. Aunque las lesiones en principio físicas no fueran excesivamente graves, la situación sí que nos lo parece porque entendemos que es un intento de ocultar la realidad de las actuaciones policiales y entendemos que como sociedad civil tenemos el derecho de monitorizar la intervención de las policías. Un derecho que no solo es que lo tengamos como persona, sino que además en el caso concreto de la Comunidad Autónoma del País Vasco, es decir, en el caso concreto en el que nos ocupa la intervención de la Ertzaintza, el defensor del pueblo vasco, el Ararteko, en sus informes reconoce que la ciudadanía tiene derecho a monitorizar y observar las intervenciones policiales.
y repetidas veces, porque no es la primera vez que ocurren este tipo de situaciones, ha denunciado que la policía agreda a los testigos de las intervenciones policiales. No es el primer caso, ya os digo, pero es un caso que sí que ha ocurrido y que viene presente en el informe del 2012 en Euskal Herria, y que precisamente por este tipo de cuestiones nos parece especialmente importante. Y por mi parte ya ponerme a disposición de cualquier pregunta y de lo que diga el resto de la mesa. Bé, doncs, en tot cas, gràcies a tothom i de totes formes la presentació ha sigut, jo crec, força llarga, els informes estan aquí, es pot trobar tota la informació a la web de la coordinadora i també s'us enviarà l'informe complet als medis que heu vingut. De totes maneres, per nosaltres no hi ha cap problema en què si voleu aclarir algun tema o voleu preguntar no tenim cap inconvenient. Al revés, estem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte o fer qualsevol aclariment que vulgueu. Quan has comentat que els detinguts no es facilitava que es posessin en contacte amb els advocats, entenc que no hi ha un termini de temps establert perquè hi hagi aquesta comunicació de forma obligatòria, inclús amb els advocats d'ofici? És que totes aquestes diligències s'haurien de realitzar amb la major celeritat. El problema és que no es realitzen amb la major celeritat. Aleshores, hi ha vegades en què fins i tot 24 hores o més abans que es comuniqui fins i tot al Col·legi d'Advocats. I en alguns casos el CPT ha vist que no s'havia facilitat la comunicació amb l'advocat de confiança perquè hi havia alguns agents que entenien que amb el fet de comunicar-ho al Col·legi d'Advocats això ja era suficient i que no havien de fer cap altra diligència més per tal de comunicar la detenció a l'advocat de confiança. Això passa molt més del que hauria de passar, però no només perquè ho digui el CPT, perquè tenim coneixement. Bueno, además, en algunos casos, concretamente en Madrid, hemos tenido constancia de que algunos detenidos se han designado a un abogado y la policía ha avisado al colegio de abogados pidiendo un abogado de oficio. Y al final incluso amenazando al detenido con que o declaraba con abogado de oficio o pasaría más tiempo en la comisaría. No se cumplen los requisitos internacionales. Mira, en aquest sentit, amb el tema aquest perquè jo tinc un cas personal a l'hora de 2 detinguts a la comissaria de Mossos d'Esquadra de Cerdanyola que van sol·licitar que els assistís jo com a lletrada i els hi van demanar que havien d'aportar el número de telèfon. Com que evidentment ells no se'ls sabien de memòria, van dir que ells no tenien per què fer absolutament res i que aleshores avisarien a un advocat d'ofici. Un dels detinguts va insistir i aleshores sí que van haver d'avisar-me, però l'altre li van designar un advocat d'ofici. Problema d'això? La prova. Clar. De les 149 catalans que es presentat denúncia el 2012 respecte al 2011 o i els últims anys hi ha hagut respecte del 2000... El tens. Doncs, ho veus? El que augmenten són els casos, però disminueixen en les persones. I és que pensa que en el 2011 tenim l'acampada, el desallotjament de l'acampada, tenim alguns fets que van la final de la Champions, on hi van haver moltíssimes persones que van denunciar haver estat agredides. Aleshores, tot i que el nombre de casos ha incrementat, el nombre de persones agredides ha disminuït. Vosaltres sabeu que la Conselleria d'Interior justifica l'ampli desplegament, tant a Gràcia com fins i tot a la manifestació de l'1 de maig, tant la possible o la prevenció de possibles aldarulls, destrosses. Vosaltres, com a coordinadora, com contempleu però aquells incidents que es donen durant aquestes mobilitzacions, que l'anterior conseller justificava com una minoria de gent, que la majoria encobreix. Vosaltres com ho contempleu, tota aquesta situació, i si se us està utilitzant, s'utilitza això com a
com a arma per fer aquest desplegament. Bueno, és que concretament això en concret no ho hem valorat perquè va passar fa 2 dies. De totes formes, l'opinió es repeteix de totes maneres i jo crec que l'opinió personal és que alguna cosa tenen de dir per justificar l'actuació que fan, però que en definitiva com a coordinadora doncs reprovem aquesta pràctica, òbviament. Té a veure amb el que abans comentava de l'estratègia de presentar les mobilitzacions ciutadanes i més perquè doncs en el futur augmentaran aquestes mobilitzacions. Vull dir, a un increment de les retallades de drets no només socials i econòmics, sinó també de drets civils i polítics, hi haurà un augment de les protestes. Sembla ser que l'única resposta que s'està donant per part de les institucions és aquesta, perquè no se'n donen de les altres, o bé, de les que les altres respostes són més retallades. Aleshores, respon a aquesta política d'entendre que les manifestacions són sospitoses de que són il·lícites, que són actes que pretenen desestabilitzar no sé què. I amb aquesta idea de presentar la ciutadania que protesta com enemic. És l'enemic intern. És que no s'ho estan inventant ells. Yo además creo que, aparte de lo ocurrido hace 2 días aquí en Barcelona, tenemos los ejemplos del pasado 25 de abril, el despliegue policial, el 25 de abril en Madrid, o del 25 de septiembre del año anterior. El despliegue policial, evidentemente, en Madrid, 1.400, 1.500 policías en escasamente 3 kilómetros cuadrados. Había más en la última manifestación había más policías que manifestantes. Genera miedo, genera tensión y no hay que olvidar, al menos también en Madrid, aquí en Barcelona, la existencia de policías infiltrados provocadores, que se ha constatado en varias ocasiones. Entonces, todo eso evidentemente es lo que genera, es decir, ese despliegue policial no evita, no tiene ese objetivo, al menos en Madrid las 2 despliegues masivos que hemos sufrido, desde luego han acabado con graves enfrentamientos y parece ser, no tengo todavía información suficiente, al menos el 25 de septiembre hubo 27 personas que presentaron querella, otras muchas que fueron agredidas que prefirieron no denunciar. Y parece ser, insisto que me faltan datos del último día, los 14, 15 detenidos denunciaron haber sido agredidos en comisaría. Me faltan los datos, la información. Entonces yo creo que la estrategia es, como bien decía Begoña, es la de criminalizar, atemorizar, genera un estado de tensión, de miedo, que además aumenta la tensión y la posible violencia posterior, porque la situación se hace en Madrid al menos, ha sido realmente terrible en estas ocasiones. El maig aquí a Barcelona, al matí hi havia un desplegament i a la tarda un altre tipus. A què ho atribuïu, això? Bueno, al matí hi havia un tipus de desplegament perquè també hi havia un tipus de manifestacions convocades diferent a la convocatòria de la tarda. A la tarda doncs, era una manifestació que el lema era una manifestació anticapitalista d'entrada i per tant em penso que la resposta també va ser diferent. En definitiva és atemorir a tothom i sobretot a tothom que s'aparti de la forma que es concep que té de ser la ciutadania, acceptar tot el que se li imposa, tot el que se li diu i la forma, diríem, de ser que marca el sistema. Qualsevol, diríem, forma que s'aparti d'aquesta manera de ser i d'aquest compliment, diríem, sense dir res de tot el que t'imposin, i per això em penso que precisament la diferència de desplegament policial entre el matí i la tarda és absolutament, respon a aquesta precisament els lemes de convocatòria del matí i de la tarda. I ja dic, d'entrada la de la tarda era una manifestació que el lema era anticapitalista, una manifestació que es definia anticapitalista. Clar, doncs en principi jo crec que complementa perfectament el que dic, diríem, és complementant el que abans ha comentat la Begoña, l'enemic. És l'enemigo, és el techo pilar del enemigo. De totes maneres, s'ha de tenir en compte que de vegades aquest criteri tampoc s'acompleix, no? I és que hi van haver fortes càrregues policials durant les vagues on es van ajuntar diferents manifestacions, algunes que complien aquest caràcter que comentaves abans, no? Com
o més anticapitalista, amb altres, i que hi ha nombrosos testimonis, perquè sortosament ara a través d'internet podem accedir a nombrosos testimonis de persones que havien anat amb nens i nenes i que es van veure enmig de la càrrega policial amb el llançament de gasos lacrimògens que es van estrenar en aquell moment a plaça Catalunya, i gent que baixava de la manifestació convocada per els sindicats majoritaris, que van també denunciar públicament que havien estat agredides. És a dir, en el moment en què es permet que les mobilitzacions siguin vistes com a un problema, perquè de fet, clar, per alguns sí que ho són, i es permet que es puguin reprimir de forma sistemàtica, doncs tothom perilla, vull dir, anem al tanto, perquè és una qüestió de grau, i de vegades la gent que es pensava que no estava passant el grau sí que l'està passant, i aleshores passa doncs, que bueno, jo no he fet res, bueno, és que la majoria de les vegades ningú fa res, no? De hecho, para acabar, en la huelga general del 14 de noviembre, piquetes de comisiones UGT fueron agredidos, o sea, muchísimos piquetes. Heu fet referència a un informe de la CPT. Podeu dir més coses d'aquest informe? O hi ha un web on no pugueu trobar? Sí. El informe del Consejo de Europa, bueno, la CPT es un organismo que depende del Consejo de Europa, y en su página web oficial el informe está en castellano y en inglés. Hay un informe de 2011, que es el de la visita a todo el Estado, y hay un informe del 2012, que es una visita ad hoc a Cataluña. Y están, esa es la página web. Dentro de esta página, en la parte de informes, hay que buscar Estado español y luego hay que buscar la visita del año. Si estás en esta página, la que tienes puesta arriba, pinchas en Spain y salen los informes. El específico de Cataluña no lo he leído, el de 2012, pero el de 2011, con su parte catalana incluida, son unas 110 páginas, bastante extenso, bastante meticuloso. Y una de las cosas que no se ha dicho y que yo creo que también es importante decir es que empieza recriminándole al Estado español la no colaboración hasta el límite al que está obligado a colaborar. El Estado español está obligado a colaborar con la CPT al nivel de que si la CPT dice quiero que me abran esa puerta para ver lo que hay detrás, el funcionario público que esté allí está obligado a abrir esa puerta y enseñar lo que hay detrás, ¿no? Y en concreto, en las instalaciones de Guzmán el Bueno, el CPT denuncia que la Guardia Civil se negó a abrirle puertas y se negó a que presenciara, a que pudiera documentar la situación en la que está parte de las instalaciones. Y es la segunda vez que ocurre, y empieza el informe, digamos, diciendo que no vuelva a ocurrir, porque esto es inaceptable, porque esto es una no colaboración en el grado de obligatoriedad que el Estado tiene para colaborar con la CPT. El informe, la verdad es que es muy recomendable de leer porque da testimonio y da voz a situaciones muy concretas. Y yo me quedo con la descripción que hace de las denuncias ocurridas en Puerto 3 y de las situaciones de Puerto 3, porque del informe del 2011, habiendo muchísimos casos y muchísimas situaciones muy duras, yo creo que es donde más se visualiza la impunidad con la que se funciona en el sistema penitenciario español. De hecho, uno de los datos que da hace una comparación entre cárceles y habla que en Puerto 3 las sanciones son sistemáticas, las sanciones de aislamiento, que en principio nunca podrían ser de más de 14 días seguidos, se prolongan durante meses, y habla del caso de un preso que estuvo en la cárcel de Puerto 3 durante 280 días, de los que más de 250 estuvo en situación de aislamiento regimental, o sea, sancionado en celdas de aislamiento, algo que legalmente es imposible, pero en la práctica, incluso viendo las actas del periodo de estancia en aislamiento y demás de esta persona presa, pues el CPT dijo, a ver, suma, y te da que ha estado el 85% de su estancia en esta cárcel en aislamiento de régimen, ¿no? Y como ese, pues hay decenas de casos.
Bueno, el problema está en que las denuncias por tortura hay dos opciones: o se archivan inmediatamente o cuando llegan a juicio tardan 4, 5, 6, 7, 8 años. Por ejemplo, el caso de Quatre Camins se va a ver el juicio 9 años después en primera instancia, que lógicamente va a haber apelaciones y ha habido juicios por torturas que han tardado más de 20 años en salir. Entonces, de los casos que hay en el informe, hablo de memoria, hay 3 condenas, 2 absoluciones y los 5 casos están apelados, o sea, que no son firmes, son definitivos. Pero hablo de memoria, o sea, decir que sí, es un informe que está pendiente de la coordinadora y puede que, a ver si intentamos sacarlo este año, pero en los últimos 10 años tenemos identificadas más de 500 sentencias condenatorias firmes. Pero hay que hacerlas de forma más o menos concreta, hay que verlo para analizarlo, porque tipo de delito, tipo de juzgado, etcétera. No, del Estado no se proporcionan, no solamente no se proporcionan, sino que, gracias por decirlo, y no la pedimos nosotros, sino que el CPT, una vez más, el Comité Europeo pidió hace 5 años en la visita efectuada en el 2007, porque no hay ningún registro en el Estado español, entonces pidió al Estado español que se hiciese ese tipo de registro de denuncias. La Fiscalía General del Estado se comprometió a hacer un registro similar. Y es cierto que en la memoria anual la Fiscalía General del Estado publica un apartado, una separata, con los casos de denuncias por tortura o maltrato, etcétera. Evidentemente hay alguna fiscalía que parece que colabora un poco, la mayoría no colabora, y nos encontramos con que casos en que la Fiscalía acusa por torturas no aparecen recogidos en esa separata de la Fiscalía General. Entonces, o casos en que la Fiscalía, por ejemplo, el informe del año pasado, en los casos de la Fiscalía que recogen, son todos casos antiguos, no recoge ningún caso del 2011 ni del 2012. A pesar de que la coordinadora se hace llegar todos los años un informe a la coordinadora, a la Fiscalía, es decir, la Fiscalía al menos conoce estos 200 casos. Pues ni lo recoge, ni dice por qué no lo recoge. Entonces, evidentemente, no hay ningún registro a nivel estatal, no quieren tenerlo, la cosa es así de claro. Otro detalle, en el último informe, la última comparecencia del Estado español ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, hablo también de memoria, se puede ver en la página web del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. En el primer informe del Estado español refería que desde el año 2002, la anterior comparecencia, hasta el año 2009, la comparecencia de cuestión, se habían dictado aproximadamente unas 40 sentencias por tortura o malos tratos en el Estado español. La coordinadora acreditó en aquel momento más de 300 denuncias condenatorias contra funcionarios. El gobierno español no quedó más remedio que reconocerla porque se daban los datos, el tribunal, la pena, el funcionario, etcétera. Es decir, ni lo tienen ni quieren buscarlo, ni quieren, porque es un dato que prefieren ocultarlo. Una de las respuestas de las excusas que han dado ahora, por ejemplo, los sindicatos policiales al CPT, es que el CPT no ha podido acreditar que ninguna denuncia haya tenido sentencia condenatoria. Digo lo de antes, son casos ocurridos en junio de 2011 y las sentencias, cuando se llegan a efecto, tardan 4, 5, 6, 10 años. Ninguno de los casos denunciados ha llegado a juicio y es más, el CPT en su informe pide explicaciones, pide información sobre varios casos, quiere saber qué ha pasado con ellos, por qué si están investigados, si no están investigados, si han sido archivados o cómo ocurre. Entonces, no es el problema no solamente es que no haya una investigación, es que además hay una ocultación estricta y específica y consciente de los casos reales de tortura. Nos hemos encontrado con informes internacionales en que la Fiscalía General del Estado dice datos diferentes a los de la Abogacía General del Estado, datos diferentes al Ministerio de Justicia, es decir, ni siquiera entre ellos son capaces de ponerse de acuerdo a la hora de tener unos datos mínimos. A pesar de los requerimientos, no de la coordinadora, que también lo hacemos regularmente, sino de los propios informes internacionales que se lo han requerido varias veces y no han conseguido o no han querido dar respuesta. Bé, doncs, donem l'acte per acabat, si us sembla, només donar-vos les gràcies i també recordar-vos que aquesta tarda l'informe aquest que hem presentat avui aquí als medis, als mitjans de comunicació, també es presentarà als moviments socials i totes les
ciutadania que vulgui assistir-hi a l'Ateneu Flor de Maig a les 7 de la tarda. I també formant part dels actes que, com he dit al començament, la coordinadora havia decidit presentar aquest any l'informe anual aquí a Barcelona, coincidint amb aquest judici que començarà el dilluns contra 9 funcionaris de presons acusats de tortures. També es va promoure un comunicat, un manifest al que s'han adherit crec que un centenar d'associacions i entitats, i aquest manifest també precisament com a protesta contra els maltractaments, tortura i violència institucional promou una manifestació demà a la Rambla del Raval a les 5:45 de la tarda. Res més i agrair-vos a tots la vostra assistència. Alguna cosa més?